Un general de brigada del ejército mexicano yace sin vida sobre el polvo de Michoacán, con su pistola de cargo Sig Sauer todavía caliente en la mano derecha, mientras el eco de las ráfagas de alto calibre aún retumba en las laderas del Cerro de las Trincheras. Lo que ocurrió hace apenas unas horas en la tenencia de El Aguaje, dentro del convulso municipio de Aguililla, no fue simplemente un enfrentamiento fortuito entre militares y civiles armados. Fue el colapso absoluto de la fachada institucional en una zona donde la ley se escribe con sangre y se firma con el silencio de las fosas clandestinas. 7 personas, 7 hombres que habían sido tragados por la tierra hace 75 días, fueron rescatados de una casa de seguridad que no pertenecía a un grupo rival, sino que era operada directamente por altos mandos castrenses bajo la sombra de la impunidad más cínica. Todo este escenario de caos, muerte y revelaciones perturbadoras comenzó con algo que en esta región de Tierra Caliente equivale a una sentencia de muerte inmediata. Un pitazo. Alguien, cansado de los abusos o quizá movido por una lealtad diferente, decidió filtrar la ubicación exacta de una finca en obra negra que servía como centro de tortura y detención extrajudicial, desencadenando una respuesta del brazo operativo del cártel Jalisco Nueva Generación, que ha dejado a la estructura militar de la región decapitada y bajo un escrutinio que difícilmente podrán evadir. El Aguaje es una comunidad que lleva las cicatrices de la guerra grabadas en cada fachada de cantera y en cada poste de luz perforado por proyectiles calibre .50. Aquí, la normalidad se mide por el grosor del blindaje de las camionetas que patrullan las calles, y por la rapidez con la que las familias cierran sus puertas cuando el sol comienza a ocultarse tras la sierra. Precisamente por este conocimiento empírico de la violencia, el operativo de esta mañana fue detectado de inmediato por los radios de la operativa criminal. Reportes de detonaciones de arma de fuego en la parte alta del cerro activaron un código rojo en las frecuencias del cártel, pero lo que sus comandantes de campo esperaban encontrar era un choque contra células de Cárteles Unidos o alguna incursión de grupos locales. Lo que encontraron al subir por las brechas de terracería roja hacia el Cerro de las Trincheras fue un silencio denso, ese silencio físico que precede a las grandes tragedias, y el avistamiento de hombres con uniformes pixelados corriendo en desbandada, abandonando posiciones defensivas que deberían haber sido inexpugnables. El Cerro de las Trincheras es una fortaleza natural. Su elevación permite una visibilidad de 360 grados sobre el valle, con rutas de escape que serpentean entre rocas volcánicas y matorrales espinosos. Es el lugar ideal para esconder lo que no debe ser visto por los ojos de la sociedad ni por las inspecciones oficiales. En la cima, protegida por la geografía caprichosa de Michoacán, se encontraba la finca que servía como cárcel clandestina. Cuando los comandos del cártel irrumpieron en el área, la coordinación táctica de los militares fugitivos colapsó. El pánico se apoderó de los subordinados al verse superados numéricamente y rodeados por tiradores que conocen cada centímetro de esa sierra. Los sicarios se desplegaron con una eficiencia que solo se adquiere en años de combate urbano y rural, interceptando a los soldados antes de que pudieran alcanzar sus vehículos artillados estacionados a unos metros de la vivienda en construcción. Fue en ese momento de máxima tensión cuando apareció la figura del general de brigada, un hombre de 54 años que, según los informes de inteligencia criminal, no solo dirigía la plaza militar, sino que administraba una red de secuestros y extorsiones usando los recursos del Estado como su brazo ejecutor privado. A diferencia de sus subordinados, que ya se encontraban arrodillados y desarmados, el general entendió que para él no habría rendición ni proceso judicial benévolo. Al verse acorralado contra una pared de piedra, con las rutas de escape cortadas por las camionetas blindadas del grupo de las 4 letras, el mando militar optó por el enfrentamiento final. Sacó su arma de cargo y disparó primero contra los sicarios que le ordenaban bajar el arma. La respuesta fue inmediata y devastadora. El poder de fuego del cártel, concentrado en ráfagas de fusiles de asalto, impactó múltiples veces en el cuerpo del general, quien cayó fulminado sobre la tierra michoacana. La imagen del general muerto, con el uniforme manchado de sangre y su pistola oficial todavía empuñada, marca el fin de una era de operaciones en la sombra en Aguililla, pero también abre una caja de Pandora sobre lo que realmente estaba sucediendo dentro de esa finca. Al asegurar el perímetro y derribar la puerta trasera de la construcción, los sicarios se toparon con una realidad que supera cualquier ficción de terror. En el sótano de la finca, encadenados a las columnas de soporte y en condiciones de desnutrición extrema,
se encontraban 7 hombres. No eran civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado, eran 7 operadores del propio cártel Jalisco Nueva Generación que habían desaparecido desde finales del año pasado. Uno de ellos, un jefe de plaza de alto nivel, llevaba exactamente 75 días privado de su libertad. Durante más de 2 meses, su propia organización lo buscó por todo el estado, moviendo cielos y tierra para encontrar su paradero, sin sospechar nunca que quien lo tenía retenido, torturado y bajo custodia, era el mismo mando militar que participaba en las mesas de seguridad estatal y que coordinaba los operativos de búsqueda superficial. Es fundamental entender la gravedad institucional de este hallazgo. No estamos hablando de una manzana podrida dentro de la corporación. Estamos hablando de un general de brigada operando una cárcel privada con personal militar activo, realizando levantones clandestinos y manteniendo a personas secuestradas durante meses sin que ningún sistema de control interno detectara la anomalía. Durante 75 días, estos hombres vivieron en el limbo de un sistema que juró proteger la ley, pero que en Aguililla funcionaba como un cártel más, uno con uniformes oficiales y banderas nacionales en los hombros. La línea entre el Estado y la delincuencia no solo se volvió borrosa en el Cerro de las Trincheras, sino que desapareció por completo para dar paso a una estructura de mercenarios con fuero militar. Suscríbete si te gusta el video. El rescate de estos 7 operadores criminales no fue el resultado de un plan de inteligencia heroico por parte del cártel. Fue un accidente provocado por el nerviosismo de los propios captores militares, quienes tras un intercambio de disparos previo con una patrulla rural, tivaron la curiosidad y la respuesta agresiva de la operativa regional del grupo dominante. El pitazo anónimo que llegó a los radios de los sicarios fue la pieza final de un rompecabezas de corrupción que llevaba meses gestándose. Ahora, con 6 soldados sometidos y bajo el control del cártel y un general muerto en el campo de batalla, la estabilidad de Michoacán pende de un hilo extremadamente delgado. La muerte de un mando de este nivel genera un vacío de poder que no será llenado por la paz, sino por una carnicería aún mayor entre quienes buscan heredar los negocios ilícitos que el general administraba desde su despacho oficial. La situación en el Aguaje es de una tensión insoportable. Los habitantes saben que cuando un general cae, la respuesta del Estado suele ser un despliegue masivo de tropas que no siempre distingue entre culpables e inocentes. Sin embargo, en esta ocasión, la narrativa oficial se enfrenta a la evidencia física de una casa de seguridad operada por militares. ¿Cómo va a explicar la Secretaría de la Defensa Nacional que uno de sus generales mantenía encadenados a 7 narcotraficantes durante más de 2 meses? ¿Dónde estaban los informes de inteligencia, las auditorías de personal y el seguimiento de los vehículos oficiales que se utilizaban para estos levantones? La respuesta es espeluznante, porque sugiere que el sistema mismo es el que operaba la maquinaria del secuestro. Los 7 rescatados, aunque criminales de carrera, son ahora testigos vivientes de un esquema de corrupción que llega hasta las esferas más altas del mando regional en Michoacán. Sus testimonios, si es que algún día llegan a una corte o se filtran a la opinión pública, podrían desmantelar carreras enteras dentro del ejército. Mientras tanto, en las calles de Aguililla, el estruendo de los fusiles ha sido reemplazado por un silencio expectante. Las trocas blindadas del cártel se retiraron hacia la sierra llevando consigo a los 6 soldados capturados, cuyo destino es incierto y probablemente sea utilizado como moneda de cambio o como mensaje de advertencia para los mandos que intenten seguir los pasos del general abatido. Michoacán sangra hoy un poco más porque lo ocurrido en el Cerro de las Trincheras confirma que no hay refugio seguro cuando el perseguidor y el perseguido comparten los mismos métodos. El rescate de los 7 narcos tras 75 días de cautiverio militar es el recordatorio más crudo de que en esta guerra no hay héroes, solo bandos que se disputan el derecho de ejercer la violencia con o sin un sello oficial. La impunidad en Aguililla ha alcanzado niveles metafísicos donde el secuestrador es el general y el rescatista es el sicario. El día que aceptemos este escenario como parte del paisaje nacional, habremos perdido definitivamente la capacidad de distinguir entre la justicia y la barbarie. Las repercusiones de este evento se sentirán en cada rincón de tierra caliente durante los próximos meses. Las familias del Aguaje, acostumbradas a vivir entre convoyes, saben que el reacomodo de fuerzas tras la caída de un mando corrupto siempre viene acompañado de una ola de ejecuciones preventivas. La maquinaria de la guerra no se detiene, solo cambia de operadores.
Esta noche, mientras el sol se oculta tras el cerro de las trincheras, el aire huele a pólvora y a traición, y el eco de la pistola Sig Sauer del general sigue resonando como el último suspiro de una institución que se devoró a sí misma en la oscuridad de una finca en obra negra. El nivel de sofisticación de la casa de seguridad clandestina en el Cerro de las Trincheras revela que no era un operativo improvisado. Las instalaciones contaban con equipos de comunicación independientes, generadores eléctricos de alta potencia y un sistema de vigilancia perimetral que superaba al de muchos cuarteles municipales. Esto indica una inversión financiera considerable, probablemente proveniente del cobro de cuotas a los mismos grupos criminales que el general decía combatir. Los 7 operadores del cártel Jalisco Nueva Generación que fueron rescatados presentaban señales de tortura sistemática, no para obtener información que fuera útil para un proceso judicial, sino para forzar el pago de rescates millonarios que nunca aparecieron en los registros oficiales. El jefe de plaza desaparecido por 75 días era la pieza central de una extorsión de alto nivel que el general manejaba personalmente. La captura de los 6 soldados subordinados al general es otro punto crítico. Estos elementos, muchos de ellos jóvenes reclutas que seguían órdenes directas de su mando superior, se encuentran ahora en un limbo legal y humano. Al rendirse ante el cártel tras la muerte de su comandante, han quedado expuestos a una justicia por mano propia que no conoce de derechos humanos. Su destino es la representación más amarga del riesgo que corren los soldados cuando sus líderes los arrastran hacia el terreno de la ilegalidad. Si el Estado no puede garantizar la integridad de sus tropas frente a la corrupción de sus propios mandos, la moral de la institución seguirá desmoronándose en cada brecha de Michoacán. Los detalles técnicos del enfrentamiento en el cerro muestran que los sicarios utilizaron armamento de grado militar, incluyendo fusiles de asalto calibre 5.50 y 6 milímetros y granadas de fragmentación que destrozaron los muros perimetrales de la finca. La rapidez con la que se movilizaron sugiere que el cártel tiene unidades de reacción rápida posicionadas de forma permanente en las zonas altas de Aguililla, listas para intervenir ante cualquier anomalía en el terreno. La muerte del general no fue un daño colateral. Fue el resultado de una decisión táctica de los sicarios de no permitir que un mando con tanta información saliera vivo del área, a pesar de que él mismo fue quien inició el intercambio de fuego con su pistola de cargo. En las horas posteriores al evento, se ha detectado un movimiento inusual de tropas federales hacia la zona de Tierra Caliente. Convoyes de la Guardia Nacional y refuerzos del Ejército Mexicano avanzan por la carretera que conecta a Patzingán con Aguililla, pero el ambiente es de desconfianza mutua. Los soldados que llegan de otras regiones miran con recelo a los destacamentos locales, sabiendo que la sombra del general caído podría alcanzar a cualquiera que estuviera bajo su jurisdicción. La limpieza institucional que debería seguir a un evento de esta magnitud es una tarea hercúlea que pocos se atreven a iniciar por temor a las represalias de las redes de corrupción que aún permanecen activas en la zona. El pitazo que dio origen a todo sigue siendo un misterio. En un lugar como el Aguaje, donde las paredes escuchan y los cerros tienen ojos, la filtración de una ubicación tan estratégica solo pudo venir de alguien con acceso directo al círculo de confianza del general o de uno de los soldados que, harto de las operaciones clandestinas, decidió apostar por el caos controlado. Sea quien sea, ha logrado cambiar el mapa del poder en Michoacán en una sola mañana. Los 7 narcos rescatados ya se encuentran bajo la protección de su estructura criminal, recuperándose en hospitales clandestinos de la sierra y preparándose para proporcionar la información necesaria que permita al cártel ajustar cuentas con los remanentes de la red del general. La indignación social por estos hechos es profunda, aunque se manifiesta en susurros por el miedo a las represalias. La gente de Michoacán está cansada de ser el campo de juego de 2 bandos que utilizan las mismas tácticas de terror. Ver que el ejército, la institución que históricamente ha gozado de mayor confianza entre la población, opera casas de seguridad clandestinas es un golpe mortal a la esperanza de pacificación. Si el uniforme pixelado ya no es garantía de ley, sino una señal de peligro igual a la de las siglas de un cártel, el contrato social en Michoacán se ha roto de manera definitiva. La reconstrucción de esa confianza tardará décadas, si es que alguna vez se logra. El general de 54 años tenía una carrera de 3 décadas en la institución. Había pasado por zonas conflictivas como Guerrero y Tamaulipas antes de ser asignado a Michoacán.
Su ascenso a general de brigada fue visto en su momento como un reconocimiento a su capacidad operativa, pero hoy queda claro que esa capacidad fue utilizada para perfeccionar un modelo de negocio criminal bajo el amparo de la bandera. La pistola Sig Sauer, que empuñaba al morir, es ahora un objeto de prueba balística, pero también un símbolo de la resistencia desesperada de un hombre que prefirió morir antes que enfrentar la vergüenza de su propia traición. 7 narcos rescatados, un general muerto, 6 soldados sometidos y una comunidad atrapada en el fuego cruzado del Cerro de las Trincheras. Este es el resumen de una jornada que ha puesto a prueba la estabilidad de la estrategia de seguridad nacional. Michoacán sigue siendo el laboratorio de la violencia en México, un lugar donde los experimentos de corrupción y guerra urbana alcanzan niveles de sofisticación aterradores. La lección de El Aguaje es clara. Mientras no se ataque la corrupción desde la médula de las instituciones, los operativos contra el crimen organizado seguirán siendo simples ajustes de cuentas entre socios que se volvieron enemigos. La oscuridad de la noche cae sobre Aguililla, pero las luces de las torretas de los vehículos militares y las camionetas blindadas siguen iluminando las brechas. La cacería apenas comienza. La desaparición de 75 días de un jefe de plaza en manos del ejército no quedará sin respuesta por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. El Aguaje se prepara para una nueva ola de violencia, mientras el Estado intenta recoger los pedazos de una reputación destrozada en lo alto de un cerro. La guerra en Michoacán no tiene fin a la vista. Solo nuevos capítulos de una tragedia que se repite con nombres y rangos diferentes, pero con el mismo resultado: sangre mexicana abonando la tierra roja de Tierra Caliente. La casa de seguridad en el Cerro de las Trincheras es ahora un cementerio de secretos. Los muros en obra negra, marcados por los impactos de granada, guardan el eco de 75 días de gritos y negociaciones en la sombra. El rescate accidental de los 7 narcos ha dejado al descubierto que la guerra en Michoacán se libra en muchos frentes, y el más peligroso es aquel que no aparece en los comunicados de prensa. La honestidad y el valor de los soldados que sí cumplen con su deber se ven manchados por la ambición de un mando que decidió que su rango era una licencia para delinquir. La historia del general del Aguaje será una mancha en los registros militares, pero para la gente que vive en Aguililla es simplemente la confirmación de lo que siempre han sospechado. En Michoacán, la ley es un concepto que se vende al mejor postor. La inteligencia militar federal ahora se enfrenta al reto de identificar a todos los cómplices del general dentro y fuera de la institución. Se sospecha que la red de casas de seguridad clandestinas se extiende por otros municipios de la zona de Tierra Caliente, operando bajo el mismo modelo de detención extrajudicial y extorsión. La caída del general en El Aguaje podría ser solo el primer eslabón de una cadena de mando corrupta que ha permitido que Michoacán permanezca en un estado de conflicto permanente. La recuperación de los 7 narcos por parte del cártel significa que la organización criminal ahora posee información detallada sobre las identidades y ubicaciones de otros militares involucrados, lo que pone a la institución en una situación de vulnerabilidad extrema ante posibles represalias quirúrgicas. Los 6 soldados que se encuentran en manos del cártel Jalisco Nueva Generación son piezas clave en este tablero de ajedrez sangriento. Sus declaraciones, obtenidas bajo la presión del cautiverio criminal, están siendo utilizadas para alimentar la propaganda del grupo de las 4 letras, buscando desacreditar aún más al ejército ante la población civil. Este uso de los prisioneros de guerra muestra que el conflicto en Michoacán ha evolucionado hacia tácticas de guerra psicológica, donde la percepción pública es tan importante como el control del territorio. El ejército mexicano se encuentra ante el dilema de realizar un operativo de rescate masivo que podría resultar en más bajas, o intentar una negociación discreta que confirmaría su debilidad institucional. El impacto en la economía local de Aguililla es devastador. Los productores de limón y los ganaderos, atrapados en medio de estos operativos, han detenido sus actividades por temor a ser confundidos con informantes o cómplices de alguno de los bandos. El Aguaje, que alguna vez fue una zona próspera de agricultura, se está convirtiendo rápidamente en un pueblo fantasma donde solo habitan los ancianos y aquellos que no tienen los recursos para escapar de la zona de guerra. El Cerro de las Trincheras, con su finca en ruinas, es el nuevo monumento a una prosperidad perdida a manos de la corrupción y la violencia. La muerte del general de 54 años
también deja al descubierto las fallas en los sistemas de ascenso y control de confianza del ejército. ¿Cómo llegó un hombre con estas inclinaciones criminales a ostentar un rango tan alto en una de las zonas más críticas del país? La falta de transparencia en los procesos internos permite que figuras como la del general de El Aguaje florezcan y se mantengan en el poder durante décadas, construyendo imperios personales a costa del presupuesto público y la seguridad ciudadana. La reforma profunda de las Fuerzas Armadas no es solo una necesidad política, sino una cuestión de supervivencia para el Estado mexicano. En El Aguaje, el silencio no es cobardía, es la única estrategia de supervivencia que les queda a las familias. Saben que hablar significa elegir un bando, y elegir un bando en Michoacán es firmar una sentencia de muerte. El pitazo que inició el operativo en el cerro es visto por muchos como un acto de justicia divina, pero por otros como una traición que traerá más derramamiento de sangre. El equilibrio de poder se ha roto, y nadie sabe quién será el próximo en ocupar el trono de la impunidad que el general dejó vacío. La noche es larga en Aguililla, y el sonido de las patrullas artilladas es el único recordatorio de que la guerra sigue viva en cada brecha. 7 hombres que volvieron a nacer tras 75 días de infierno en una cárcel militar clandestina son ahora los generales de una nueva ofensiva criminal. La información que poseen es oro puro para el cártel y veneno para la institución militar. La muerte del general en el Cerro de las Trincheras es solo el prólogo de una historia que promete más capítulos de horror y revelaciones. Michoacán no descansa. Sus cerros guardan más trincheras y más secretos que esperan ser descubiertos por el fuego o por la traición. La lección de hoy es amarga y contundente. Cuando el Estado utiliza los métodos del crimen, pierde el derecho de llamarse autoridad. El general de brigada que cayó hoy con su Sig Sauer en la mano será enterrado con los protocolos que su rango exige, pero su nombre quedará marcado por la infamia de la Casa de Seguridad en El Aguaje. Los 6 soldados que lo siguieron hasta el final de la legalidad son el testimonio de una disciplina mal entendida que los llevó a la boca del lobo. Mientras tanto, los 7 narcos rescatados celebran su libertad en algún rincón seguro de la sierra, listos para volver a un ciclo de violencia que parece no tener fin. Michoacán sangra, y el Cerro de las Trincheras observa en silencio cómo la bandera y las siglas se confunden en un charco de sangre roja como la tierra de Aguililla. La operación de rescate del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Cerro de las Trincheras ha sido documentada por drones que la organización utiliza para su propia inteligencia, y algunos fragmentos de video han comenzado a circular en canales encriptados. Las imágenes muestran la precisión con la que los sicarios rodearon la finca y la frialdad con la que desarmaron a los soldados que intentaban huir. Este material audiovisual busca consolidar la imagen del cártel como una fuerza capaz de enfrentar y humillar al ejército en su propio terreno, un golpe psicológico que debilita la presencia federal en toda la región de Tierra Caliente. La efectividad de la inteligencia criminal, alimentada por pitazos precisos, ha superado a la inteligencia estatal en este episodio específico. En El Aguaje, la presencia de la Marina ha sido solicitada para intentar estabilizar la zona, ya que la desconfianza hacia el ejército es total tras el hallazgo de la cárcel clandestina. Los marinos, que suelen operar con mayor independencia de las estructuras locales, han comenzado a realizar patrullajes en las partes altas del municipio, pero se enfrentan a un terreno hostil y a una población que ya no cree en ningún uniforme. La fragmentación del mando militar en Michoacán es una realidad innegable, con destacamentos que operan como feudos independientes bajo la sombra de generales que, como el de El Aguaje, han decidido servir a sus propios intereses. La situación de los 7 operadores rescatados es de especial interés para las agencias internacionales de seguridad. Uno de ellos, el jefe de plaza que pasó 75 días secuestrado, es buscado por delitos relacionados con el tráfico de fentanilo hacia el norte. El hecho de que estuviera en manos del ejército mexicano, sin que hubiera un registro de su detención, abre interrogantes sobre la posible colaboración de mandos militares en el control de las rutas de droga, no para detenerlas, sino para cobrar el derecho de paso mediante el secuestro de operadores clave. Este modelo de negocio criminal, basado en la renta de la soberanía estatal, es la forma más sofisticada y peligrosa de corrupción que enfrenta México. Los 6 soldados capturados son ahora el foco de una intensa búsqueda por parte de las fuerzas especiales del ejército,
quienes han recibido la orden de recuperarlos a cualquier costo. Sin embargo, entrar a la zona de la sierra donde se presume que están retenidos es una misión suicida sin el apoyo de una fuerza aérea masiva. El cártel ha posicionado tiradores con fusiles Barrett calibre .50 en las crestas de los cerros circundantes, creando una zona de exclusión que impide cualquier aproximación terrestre sin sufrir bajas masivas. El asedio al Cerro de las Trincheras fue solo el inicio de una batalla por el control de la información que estos soldados poseen sobre la red del general. La familia del general de 54 años ha guardado silencio, mientras que sus antiguos compañeros de armas en la Ciudad de México intentan distanciarse lo más rápido posible de su figura. El escándalo de la Casa de Seguridad en Michoacán ha llegado a los pasillos del Congreso, donde se exigen comparecencias de los altos mandos para explicar la falta de supervisión. Sin embargo, en Aguililla, la política parece un concepto lejano y abstracto frente a la realidad de los balazos y las ejecuciones. Para la gente de El Aguaje, el único general que importaba era el que controlaba sus vidas y sus muertes. Y ese general ya no existe más que como un cuerpo en una morgue militar. La maquinaria de la guerra en Michoacán se alimenta de la falta de oportunidades y de la normalización de la violencia. Los jóvenes que hoy disparan contra los soldados son los mismos que crecieron viendo los blindados del ejército patrullar sus calles sin traer nunca una paz duradera. El ciclo se repite. Un general corrupto es reemplazado por otro mando. Un jefe de plaza rescatado es sustituido por otro operador. Y la Tierra Roja de Tierra Caliente sigue absorbiendo la sangre de ambos bandos. El Cerro de las Trincheras es solo un punto en el mapa de una tragedia nacional que no parece tener una salida política ni militar a corto plazo. 7 narcos rescatados, 75 días de cautiverio, un general muerto y 6 soldados en el limbo. Las cifras de esta jornada en Michoacán son el testimonio de un sistema que ha fallado en su misión más básica. El rescate accidental ha revelado una verdad que muchos preferirían ignorar. La guerra contra el narcotráfico en México se ha convertido en una guerra de todos contra todos, donde el uniforme y las siglas son solo disfraces para la misma ambición de poder. La dignidad de la bandera mexicana fue arrastrada hoy por el polvo de El Aguaje, no por los enemigos del Estado, sino por aquellos que juraron defenderla y terminaron convirtiéndola en el estandarte de un secuestro clandestino. El pitazo que inició todo es el único acto de valentía o de traición que cambió el curso de la historia en Aguililla esta mañana. En un lugar donde el silencio es ley, alguien decidió gritar a través de una frecuencia de radio, y el resultado es una estructura militar decapitada. El Aguaje seguirá siendo un nombre asociado con la violencia, pero a partir de hoy, también será el lugar donde se descubrió que el Estado puede ser el secuestrador más feroz. Michoacán sangra, el sol se oculta, y las trincheras del cerro esperan el próximo enfrentamiento. En una guerra que ya no tiene reglas ni honor, solo cuerpos calientes y pistolas Sig Sauer que dejaron de disparar para siempre. La Casa de Seguridad clandestina en El Aguaje es el espejo de una realidad nacional que duele reconocer. La colusión entre altos mandos y el crimen organizado no es una excepción, sino una forma de gobierno en las zonas donde la presencia del Estado es puramente militar. El rescate de los 7 narcos tras 75 días es la prueba de que el cártel tiene una capacidad de recuperación y una red de informantes que supera a la de las instituciones encargadas de combatirlos. La muerte del general es un cierre dramático para una vida de traición institucional, pero no es la solución al problema de fondo. Mientras el uniforme pixelado siga siendo usado para proteger intereses privados, la paz en Michoacán seguirá siendo un espejismo en medio del desierto de Tierra Caliente. La vigilancia aérea en Aguililla se ha intensificado tras el enfrentamiento, con helicópteros que sobrevuelan el Cerro de las Trincheras buscando señales de vida o de movimiento criminal. Sin embargo, la sierra es profunda y guarda 1000 escondites para quienes saben moverse en ella. El cártel Jalisco Nueva Generación ha demostrado que su dominio del terreno es absoluto y que su respuesta ante la provocación militar es letal. Los 7 rescatados son ahora héroes dentro de su organización, símbolos de una resistencia que logró vencer a la justicia militar en su propia casa. El ciclo de la violencia se retroalimenta con cada evento, y el de hoy es uno de los más potentes de los últimos años. Michoacán, esta noche, sangra un poco más por la herida de la desconfianza institucional. El Aguaje es el epicentro de un terremoto político y militar cuyas réplicas se sentirán en todo el país.
La historia del general muerto y los narcos rescatados es el resumen de un México que lucha por no hundirse en la barbarie, pero que es arrastrado hacia el fondo por quienes deberían ser sus salvadores. El Cerro de las Trincheras guarda el secreto de lo que realmente pasó en esos 75 días, y es probable que la verdad completa nunca salga a la luz. Enterrada bajo la tierra roja de Aguililla, junto con la pistola de cargo todavía caliente del general abatido. La investigación de la Fiscalía Militar ha comenzado a recoger testimonios de los habitantes locales, pero se enfrenta a una barrera de miedo infranqueable. Nadie en el Aguaje quiere ser el próximo en desaparecer por haber visto demasiado en el cerro. El general de brigada tenía una red de informantes civiles que le permitían mantener el control social de la zona, y muchos de ellos ahora temen ser blanco de las limpiezas que el cártel realizará para asegurar su dominio absoluto. La red de corrupción del general no terminaba en la finca. Se extendía a través de negocios locales y oficinas municipales que ahora están bajo sospecha. La caída del mando militar es apenas el inicio de una purga que Michoacán necesita desesperadamente, pero que pocos tienen el valor de ejecutar. Los 6 soldados que permanecen cautivos son el recordatorio viviente de que la lealtad ciega a un mando corrupto tiene consecuencias fatales. En las comunicaciones interceptadas, se escucha al cártel exigir la liberación de otros de sus miembros a cambio de la vida de estos soldados, poniendo al gobierno en una posición de debilidad inaceptable. El general de El Aguaje, con su ambición desmedida, ha puesto en riesgo la vida de sus subordinados y la estabilidad de toda una región. Su muerte fue rápida, pero el rastro de destrucción que dejó tras de sí tardará años en ser borrado de la memoria de Michoacán. La guerra sigue, el pitazo se convirtió en masacre, y el Estado mexicano ha perdido una batalla más en el Cerro de las Trincheras, un lugar donde el honor militar fue canjeado por cadenas y muros de concreto en obra negra. Suscríbete si te gustó el video.